Bueno, buenas noches, hermanos. Voy a pedirle que abra su Biblia en Mateo 16, verso 13, por favor. Vamos a leer el texto de donde vamos a tomar la base del mensaje de esta noche. Seguimos con la serie La vida y los milagros del Señor Jesús. Y dice Mateo 16, 13, ¿lo tenemos todos? Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo quiero hablarles un tema, mis hermanos, que creo es muy necesario, es muy importante, y durante el transcurso de la adoración el Señor estuvo como ya sembrando anticipadamente esa semilla en sus mentes, en sus corazones. Vamos a hablar hoy acerca de por qué debemos confiar en Jesús. ¿Por qué debemos confiar tú y yo en Jesús? Hay otro pasaje que quiero leerlo rápidamente en Juan 6, 66, que dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12 discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros, note lo que dice aquí, que es similar a lo que Pedro confesó allá por segunda ocasión. Dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ambos pasajes, mis hermanos, que acabamos de leer, nosotros vemos el por qué debemos de confiar en Jesús, pero también vemos el por qué muchos no lo hacen. Hoy, mis hermanos, ante tantos problemas, porque estamos en una generación, en una época con muchos problemas de la conducta, problemas emocionales, problemas mentales que tienen que ver con la ansiedad. Aún dentro de la misma iglesia hay estos problemas, y es importante dar el énfasis de confiar en Jesús. Por lo general, mis hermanos, la gente piensa que una persona, fíjense bien, no puede ser feliz, dichosa por tener una aflicción en su vida. Hay gente que así cree, así piensa. O incluso llegan a pensar que por encontrarse en un día con mala suerte. ¿Ha escuchado gente hablar de esto? Eso piensa la gente. Días de mala suerte, tiempos de mala suerte. Otros piensan que por estar pasando por una desgracia o por tener disturbios emocionales, se ha desarrollado inclusive toda una filosofía de la vida según la cual en el mundo todo dolor es malo y debe de eliminarse. ¿Ustedes creen esto? No, la Biblia no nos enseña eso. El hecho es, mis hermanos, que aún dentro de la iglesia muchos estamos creciendo, no enfrentándonos a los obstáculos, sino tratando de huir de ellos. Y debemos aprender, usted y yo, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, si confiamos en Jesús. Por eso el tema es ¿por qué debemos de confiar en Jesús? Así que usted y yo debemos aprender a enfrentar el dolor, sea físico, sea emocional. No debemos tener temor a la vida. Hay personas que tienen temor a la vida aún dentro de la misma iglesia. Hay personas que inclusive tienen temor a casarse. Es que a lo mejor no voy a poder con mi matrimonio. Es que a lo mejor no voy a poder darle a mi esposa, a mi futura esposa, lo que ella necesita. Y por temor están pensando ya adelantándose a muchas cosas, cuando lo que se necesita es confiar ¿en quién? ¿En quién?
En Jesús. Jesús es Dios, claro. Ahora, fíjense bien, en la actualidad existen muchos problemas entre los cristianos. ¿Por qué? Porque hablamos muchísimo de Cristo. Los cristianos hablamos muchísimo de Cristo, ¿sí o no? ¿De quién más debemos de hablar? Somos cristianos, debemos hablar de Cristo. Pero a la hora de la hora, a la hora de los problemas, a la hora de las luchas, a la hora de las circunstancias difíciles, parece que no se le conoce a Jesús. Porque muchos actúan como si no supieran quién es Jesús. Y por lo tanto no confían en Él, ni confían en su palabra. En los dos pasajes que leímos al inicio, fíjense bien, nosotros podemos ver en el primer pasaje que la gente, aunque habían sido testigos de muchas maravillas, señales, milagros que Jesús había realizado, no tenían un concepto claro de quién era Jesús. Y por eso Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Le dieron una respuesta a Jesús, pero luego Jesús fue al corazón de ellos, a sus discípulos mismos, como lo hace esta noche a cada uno de nosotros. Y Jesús nos pregunta a nosotros que quién es Él para nosotros, quién es Jesús. Y vemos a Pedro dar una respuesta tremenda, ¿verdad? Pedro junto con los demás discípulos dijeron: Señor, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego en el otro pasaje dijo Pedro: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído, otra vez, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El asunto, repito, es que muchos cristianos hablan mucho de Jesús, pero no confían en Él. Mucho menos le conocen. Para muchos cristianos Jesús, fíjese bien lo que le voy a decir, para muchos cristianos Jesús es como se lo imaginan, conforme a su propia perspectiva, y este es un gravísimo error. Pues ese Jesús al cual se están imaginando, al cual están pensando, ese es Jesús totalmente diferente al Jesús real, al Jesús que se nos es presentado en las Escrituras. Así que déjeme decirle algunos pensamientos de la gente. Por ejemplo, en el mundo de hoy, ¿qué se piensa de Jesús en el mundo de hoy? Para los hinduistas, Jesús solo es una figura humana muy respetada. Ese es el pensamiento de los hinduistas acerca de Jesús. Para los budistas, Jesús fue un ser iluminado y un gran maestro. Eso es para los budistas. Para la tradición judía, Jesús es percibido como un maestro, pero no lo conciben como el Mesías, como el Hijo de Dios. Para los musulmanes, Jesús es considerado como Abraham, como Moisés, como Mahoma, es como considerado como un grande profeta para ellos. Pero déjeme decirle, para muchos cristianos, Jesús es considerado hoy en día como un genio que se le frota la lámpara para conceder sus deseos. Yo acabo de oír hace unos días a una mujer predicando. Por internet estaba viendo a esta mujer predicando y diciendo, ella decía en su predicación: tú puedes mover la mano de Dios para que Él obre en todas tus necesidades. Ay, discúlpeme, hermano, pero Dios no necesita que nadie mueva sus manos, ¿sabían? Dios mueve su mano conforme a su perfecta voluntad. No ocupa que nosotros movamos la mano de Dios. Eso no es verdad. Ese es un concepto equivocado de quién es Jesús. Fíjese, el ateo, él afirma que no hay Dios. Jesús no es Dios para él. El agnóstico dice que no se puede saber si hay Dios. Es imposible saber si existe Dios. El materialista
se jacta de no necesitar a Dios. Y el necio mundano quisiera que no existiera Dios. La realidad, mis hermanos, es que la manera de pensar y de creer de Jesucristo en la gente, en el mundo, es muy relativa. No tiene nada que ver con lo que las Escrituras nos enseñan. Por eso, como cristianos, usted y yo tenemos la responsabilidad de entender por qué debemos confiar en Jesús. ¿En quién debes confiar tú? ¿Por qué debes hacerlo? Eso es lo que vamos a aprender esta noche. ¿Quieres aprender por qué debemos confiar en Jesús? La Escritura nos va a enseñar. La palabra de Dios es muy clara, pero déjame decirte algo. Este pensamiento que creo es muy importante. Como cristianos debemos de saber tú y yo que la problemática de lo que dije anteriormente, de la conducta, los problemas mentales, los problemas emocionales, cada vez van a ser peores. Los problemas, mis hermanos, de la ansiedad, de las aflicciones, las preocupaciones y el temor va a aumentar cada vez más en la gente. Tú lo vas a estar viendo. Cada vez vamos a ver una sociedad llena de turbación. Y ante esta situación es importante, mis hermanos, para la iglesia, que la iglesia confíe en Jesús. Es importante para la iglesia que la iglesia sepa por qué confía en Jesús y pueda ayudar a esa gente. Cada día yo puedo ver más casos de problemas emocionales, mentales y de comportamientos en la conducta de la gente. ¿Saben por qué? Hace falta una seguridad, hace falta una confianza, y eso solamente nos la puede dar Jesús. Amén. Vamos a ver algunas razones por qué debemos de confiar en Jesús. Yo traigo varias, pero las que alcancemos, con esas vamos a aprender el día de hoy. Amén. Número 1, Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver la primera. ¿Por qué debemos de confiar en Jesús? Juan 1:1. ¿Lo tiene? Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Número 1, ¿por qué debo de confiar en Jesús? Simple y sencillamente porque Jesús es Dios. Casi nada, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué debo de confiar en Jesús? Porque Él es Dios. En este versículo, usted y yo podemos encontrar 3 atributos de Jesús que nos hablan de su divinidad, de su eternidad. Por ejemplo, y en el principio era el verbo, nos habla de su preexistencia. Es decir, significa que Cristo ya existía antes de todas las cosas. Pues Él existía juntamente con Dios, pues Él es Dios. Pero luego nos habla de su coexistencia cuando dice: y el verbo era con Dios. Ese es otro atributo de la divinidad de Jesús. Que Jesús, mis hermanos, ahí nos está diciendo, Él significa que estaba con Dios, actuaba con Dios, se movía juntamente en una relación perfecta, de unión perfecta con el Padre y con el Espíritu Santo. Eso es coexistencia. Y el verbo era con Dios. Y por último dice: y el verbo era Dios, que significa que Él no fue hecho por nadie, que es de la misma naturaleza y sustancia del Padre y que existe por sí mismo. Él, Jesús, no tiene principio ni tiene fin. Por eso debemos de confiar en Jesús, porque Él es Dios. Ahora fíjese bien, Jesús, como Dios eterno, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Jesús, mis hermanos, no es como nosotros en este momento. Jesús no está limitado por espacio de tiempo.
Así que en Jesús tú y yo encontramos toda la fuente del conocimiento. ¿Y en qué nos ayuda esto para confiar en Jesús? Preguntamos, ¿en qué nos ayuda el saber que Jesús es Dios? ¿En qué me ayuda para confiar en Él? Nos ayuda bastante, mis hermanos. En primer lugar, nos ayuda porque usted y yo podemos estar completamente seguros que en primer lugar Jesús vino para ofrecernos toda una vida eterna a su lado. Eso es seguridad. ¿Cuántos tienen vida eterna? A ver, repito, ¿cuántos de ustedes tienen vida eterna? Si usted tiene vida eterna, entonces usted tiene una seguridad que va a pasar la eternidad al lado ¿de quién? De Jesús, de Dios. ¿Sí o no? Eso es una seguridad. Yo no tengo ninguna duda. Yo sé que si hoy llega el momento en que el Señor me dice, vente conmigo, yo me voy con Él. Yo no me voy a ir a otro lado. ¿Usted? Hay una seguridad. Y miren, mis hermanos, imagínense entonces, si Jesús es Dios, si tú depositas en sus manos tu vida, ¿qué confianza tú puedes tener de tu futuro? ¿Qué confianza tú puedes tener de tu futuro? ¿Cuántos conocen su futuro? A ver, levanten su mano todos los que conocen lo que va a ser de su vida mañana. Nadie, ¿verdad? Pero ¿saben quién conoce lo que va a ser su mañana? Cristo. Él sí lo sabe. A lo mejor tú ahorita estás en un problema tremendo, difícil, complicado, y estás pensando, y mañana, y esto, y aquello. Espérate. ¿Por qué debes confiar en Jesús? Porque Él es Dios. Y Él conoce tu mañana. Él sabe que tu mañana puede ser mejor que hoy. Pero Él quiere que confíes. Él quiere que estés seguro en Él. Él quiere que deposites toda tu confianza en Él. ¿Cuántas veces usted y yo nos encontramos en situaciones tan difíciles donde quisiéramos saber qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a ser de la vida de nuestros hijos para mañana? Y mire lo que el Señor nos contesta ante esas preguntas. Isaías 45:11. Vaya conmigo, por favor. Isaías 45:11, por favor. ¿Lo tiene? Dice, así dice Jehová, el Santo de Israel, su formador. Preguntadme de las cosas por venir. ¿Qué dice el Señor que hagas? ¿A quién le tienes que preguntar? ¿A Walter Mercado? ¿A quién le tienes que preguntar? ¿A los chamancillos? ¿Quién realmente conoce el futuro? Jesús, Dios. Acuérdense que dijimos, Él es Dios. Él conoce mi futuro. Y Él me dice que vaya a Él y le pregunte a Él, aquí estoy, Señor, tú sí sabes mi mañana, tú sí sabes qué va a ser de mí mañana, aquí vengo. Sigue diciendo, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Aquí la palabra mandadme es encargarme, encomendar. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo en Jesús? Si Jesús conoce nuestro futuro, nuestro mañana, ¿qué tenemos que hacer con nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros hijos? ¿Qué tenemos que hacer? Encargársela, encomendársela. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. En otra versión, que sería como un complemento de esto, en la versión Dios habla hoy, este mismo versículo, fíjense lo que diría, porque esto es lo contrario de lo que muchos hacen. El Señor, el Dios Santo de Israel, dice esta versión, quien los formó, dice, ¿van acaso ustedes a pedirme cuentas de mis hijos o a darme lecciones de cómo hacer mis cosas? En esta versión, ese mismo versículo me está mostrando que muchos
¿Cuántas veces cuestionan al Creador, al Formador, al que conoce de nuestro mañana, de nuestro futuro? ¿Cuántos cuestionan a Dios? ¿Cuántos cuestionan a Jesús? No debemos cuestionar, debemos preguntarle. Y en ese preguntarle es como decir: Señor, en ti confío, estoy seguro en ti, tú eres mi Dios, tú conoces mi mañana, soy tu hijo. Y mire, mi hermano, si usted es padre, usted sabe, ¿acaso usted como padre le desea a sus hijos algo malo? ¿Y ustedes creen que Dios, que siendo el Padre perfecto, desea algo malo de sus hijos? No. El simple hecho de saber que nuestro Señor Jesucristo es Dios y es eterno, mis hermanos, nos debería entonces llevar a rendirnos a sus pies, postrarnos ante Él y saber que mientras nuestras vidas estén en las manos del Señor, nuestras vidas estarán seguras en el futuro. Seguras. Tendremos un futuro asegurado en Jesús. Por eso debemos encargarle y encomendarle nuestras vidas. Déjenme ponerle un ejemplo. Hay un siervo de Dios que seguro muchos de ustedes lo han de conocer. Un siervo de Dios que ya está con el Señor, pero en una de sus predicaciones, yo escuchándolo, él comentaba cómo había pasado por muchas situaciones dolorosas, difíciles. Fíjese, a su esposa, él decía en esta predicación que a su esposa la habían operado 27 veces contra el cáncer. Su esposa había sobrevivido esas 27 operaciones. A su hija se encontraba actualmente luchando contra el cáncer, una hija de este predicador muy conocido, un siervo de Dios tremendo. Y él comentaba que una de sus nietas había muerto en sus brazos de cáncer. Cuando su hija estaba luchando en el hospital de cáncer, dice este hombre que él habló con el Señor y le dijo: Señor, yo me he consagrado a ti, me he guardado para ti, he predicado tu nombre, he sido obediente a ti durante la mayor parte de mi vida. Y esto que ahora vivo, ¿por qué? Contéstame, Señor, dime cuál es el motivo detrás de todo esto, cuál es el propósito que hay detrás de todo esto. Y mire, Dios le contestó algo tan simple, que es lo que usted y yo debemos de confiar en Jesús, porque Jesús es nuestro Dios. Fíjese lo que le contestó. Y le contestó y le dijo: ¿quién conoce el futuro de tu hija? ¿Tú o yo? No, pues tú. Y le dice: ¿quién ama más a tu hija? ¿Tú o yo? No, pues tú, Señor, tú la amas más. ¿Quién tiene el poder para levantarla de su condición en la que se encuentra tu hija? ¿Tú o yo? Pues tú. Y este hombre, ¿saben qué hizo, mis hermanos? No hizo más que postrarse y rendirse a los pies de su Señor, entendiendo que su Señor es Dios. ¿Por qué debemos de confiar en Jesús? ¿Usted lo cree? Confíe. Póstrese ante Jesús como Dios, mis hermanos. Y como Dios, Jesús, mis hermanos, vino a ofrecernos cosas eternas. Como Dios, Jesús vino a que tú y yo buscáramos cosas que son para siempre. Jesús quiere que nuestro corazón no esté arraigado en las cosas de este mundo. Jesús quiere que nuestro corazón esté arraigado en las cosas eternas. Como un Dios eterno vino a enseñarnos para que usted y yo pongamos nuestro corazón en las cosas eternas. Vamos a la segunda razón. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? Ahí mismo, Juan capítulo 1, versículo 3. Esta es la segunda razón del por qué debemos de confiar en Jesús. Juan 1:3 dice ahí:
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:15 dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Segunda razón, ¿por qué debemos de confiar en Jesús? Porque Él es nuestro creador. Casi nada, ¿verdad? ¿Por qué debo de confiar en Jesús? Porque Él es mi creador, Él es tu creador. Como creador de todas las cosas, Jesús nos muestra, mis hermanos, su majestuoso poder con el cual hizo cada una de las cosas. Y cómo todas estas cosas se mantienen en su perfecto orden. Y lo que hoy vemos, dice la Escritura, fue hecho de lo que no se veía. A ver, repito, las cosas que hoy vemos fueron hechas de lo que no se veía. ¿Puedes entender a Jesús como tu creador? ¿Puedes entender, mi hermano, cómo Jesús obra con ese poder majestuoso con el cual lo que no vemos o lo que llegamos a ver, que para nosotros es imposible, Él lo hace de lo que no se ve? Por ejemplo, en la Biblia recordamos aquella historia de aquel paralítico que lo llevaron a la casa donde estaba Jesús. ¿Se acuerdan? 4 hombres cargando a aquel hombre paralítico. Abren un boquete en la casa, lo bajan y Jesús le perdona sus pecados, pero luego después lo sana. ¿Se acuerda de esa escena? Ese hombre, humanamente, era imposible que fuera sanado. Humanamente no podían ver en ese tiempo, no podían ver el que este hombre se levantara y pudiera caminar. Pero Jesús, que es nuestro creador, que tiene ese poder para hacer de lo que no se ve, que nosotros lleguemos a ver. ¿Y qué hizo? Lo levantó. Yo te pregunto, ¿tú tienes algún problema ahorita que no puedes ver nada? Solamente ves oscuro, solamente ves, no, es que esto no. ¿Sabes que tú tienes a un Jesús que es el creador de todas las cosas? Un Jesús que hizo que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué decir de la tumba de Lázaro? Cuando Lázaro está dentro de la tumba, humanamente es imposible levantar a un muerto de 4 días ahí, que ya huele. Es imposible. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice en Juan 11:39, dijo Jesús: quitad la piedra. Y la hermana del que había muerto le dijo: Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Fíjense, le dijo: quiere ya. Marta, ¿qué te pasó? Si hace un momento anterior le habías dicho a Jesús: yo creo que tú eres la resurrección. ¿Saben? Hay muchos cristianos que decimos que creemos en Jesús, pero a la hora de la hora algo pasa, porque dudamos. Tenemos que aprender, mis hermanos, a depositar toda nuestra confianza en Jesús. ¿Por qué debo de confiar en Jesús? Porque es mi Dios. ¿Por qué debo de confiar en Jesús? Porque es el creador. Y como creador, mis hermanos, ¿qué cosa hay de imposible para Jesús? ¿Habrá algo imposible para Jesús? Pero debemos de confiar.
¿Cómo recordar aquella escena cuando los discípulos iban en la barca también con Jesús cruzando el mar? Una tempestad grande los agarra, están a punto de ahogarse. En fin, Jesús se levanta, calma al viento, calma el mar, y ellos sorprendidos dijeron, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Hoy tú y yo sabemos quién es. ¿Quién es Jesús? Nuestro Dios, nuestro Creador. Por eso puede calmar el viento, por eso puede calmar el mar, por eso puede calmar tu tempestad. Esas olas gigantes que tú ves en tu vida, Jesús las puede calmar, pero Él está esperando que confíes en Él. Eso es lo que debemos hacer. Debemos confiar en Jesús. Vamos a la tercera razón, porque todavía nos faltan varias y espero que alcancemos. Juan 1:4, ahí mismo en el Evangelio de Juan, ya vimos 2. Vamos a la tercera razón, ¿por qué debemos confiar en Jesús? Juan 1:4 dice: en Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso dice en Juan 1:4. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y déjeme darle otro texto. Juan 4:13. Jesús respondió a la mujer samaritana y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, el agua natural, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La tercera razón por qué debo de confiar en Jesús, mis hermanos, es porque Jesús es nuestra fuente de vida eterna. Casi nada. Jesús es nuestra fuente de vida eterna. Como fuente de vida eterna, Jesús, Él sabe que el hombre está totalmente desprovisto de esta vida que es espiritual, que es del cielo y que no tiene fin. ¿Cuántos saben que la vida que Jesús vino a traernos es de esta manera? Es una vida espiritual, es una vida celestial y es una vida que no tiene fin. Tú la comienzas a vivir desde aquí. Tú comienzas a vivir esa vida eterna en Jesús, aunque tengas que morir, porque este cuerpo está corrupto, pero vas a ser levantado de los muertos y vas a seguir viviendo toda la eternidad. Ahora, como fuente de vida, Jesús vino para ofrecernos de ella abundancia. Dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuánto quiere Jesús que tengamos de esta vida que es eterna? En abundancia. Ahora, fíjese bien, Jesús no nos pone límites en la adquisición de esta vida. Jesús no nos dice: ya es suficiente, ya no te voy a dar más. No, al contrario, Jesús, mis hermanos, ha dispuesto de su vida, la vida de Dios, la vida eterna, ha dispuesto a nuestra disposición hasta donde tú y yo queramos que ella nos posea y nos gobierne. ¿Por qué debo de confiar en Jesús? Porque eso vino a traerme esta vida que es eterna. Y déjame decirte cómo esta vida eterna no la podemos obtener en ninguna otra cosa. Por ejemplo, ¿podría acaso, si tú y yo buscamos un excelente trabajo con un super sueldo, traernos vida eterna? ¿Podría acaso el que tengamos los mejores talentos y las mejores habilidades, podrá eso traernos vida eterna? No.
¿Podría acaso traernos vida eterna el que trabajemos en la obra del Señor hasta muy tarde o estar envueltos en muchísimos ministerios? ¿Eso nos va a traer vida eterna? No. ¿Podría incluso traerme vida eterna un mensaje predicado por un hombre muy ungido? ¿Eso me va a traer vida eterna? No, si no lo obedezco. ¿Podría acaso traerme vida eterna el que tenga una familia bonita, en armonía? ¿Eso me va a traer vida eterna? No, mis hermanos, el único que trae la vida eterna es la fuente, que es Jesucristo. Por eso debemos de confiar en Él, en nadie más, en nadie absolutamente debemos de confiar, sino solamente en Jesús. ¿Y qué hace esta vida eterna? Esta vida, mis hermanos, cuando nosotros nos llenamos cada vez más de ella, nos da vigor, nos da pasión por las cosas de Dios. Esta vida nos trae sabiduría, nos enseña a conducirnos a la manera de Dios y no a nuestra manera. Esta vida nos da la victoria sobre la lucha contra el pecado, contra la tentación, contra la maldad. Esa vida nos da esa victoria. Esa vida nos trae discernimiento para saber separar lo bueno de lo malo, lo inmundo de lo puro. Esta vida nos trae el que seamos conformados día con día a la imagen de Jesucristo. Así que, mis hermanos, usted y yo lo que necesitamos es confiar en Jesús, porque no solo es nuestro Dios, no solo es nuestro Creador. Jesús es la fuente de nuestra vida eterna. Por eso debemos de confiar en Jesús. Vamos a la cuarta razón. ¿Por qué debemos de confiar en Jesús? Juan 1, verso 4 y 5. Dice Juan 1, verso 4 y 5. En Él, otra vez, en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 8, 12, para confirmar este mismo versículo. Juan 8, capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué debemos de confiar en Jesús? Número 4, porque Él es nuestra luz. Él es nuestra luz. Y como la luz, Jesús es el único que nos ayuda a dejar las tinieblas. Y las tinieblas tienen que ver con el pecado. La luz tiene que ver con lo bueno, lo santo, lo agradable a Dios. Así que de esta manera el corazón de los hombres, mis hermanos, sin Jesús en este mundo es un corazón frío y cubierto de puras tinieblas, sin sentido de vida, viviendo siempre en el error, sin esperanza alguna. Pero aquellos que Jesús es su sol de justicia, ¿cómo ese sol ilumina cada mañana nuestros corazones? Jesús es la luz, mis hermanos, que iluminó cada uno de nuestros corazones. Y ahora ya no nos conducimos de acuerdo a las tinieblas. Ahora usted y yo caminamos de acuerdo a la luz. Fíjense bien, en la luz de Jesús, tú y yo podemos entender las cosas de Dios. Nuestras obras deben de ser de la naturaleza de la luz. No podemos estar en pleito o en aborrecimiento, porque entonces, mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Por eso debemos de confiar en Jesús, porque Él es nuestra luz. Y escucha lo que dice aquí, Primera de Juan 1, 5. Dice ahí: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es, ¿qué es Dios? Luz. Ya dijimos que Jesús es Dios, ¿verdad? Y la luz representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo, lo confiable. Y dice: y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué significa que no hay ningunas tinieblas en Él? Que en Dios no hay pecado, no hay maldad, no hay ni un pensamiento perverso.
Él es completamente santo. Ahora en el verso 6, primera de Juan 1:6, mire lo que dice. Si usted y yo estamos confiando en Jesús, que Él es nuestra luz, mire lo que dice aquí. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Jesús, con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, caray, a ver, andamos, ¿qué significa andar? La palabra andar significa vivir, conducirse, comportarse. Es decir, que si usted y yo decimos de palabra, decimos que tenemos comunión con Dios, que Él es luz, esto quiere decir que andamos en la luz, y entonces dice, pero nosotros vivimos, nos conducimos, nos comportamos de acuerdo a las tinieblas, al pecado, a la maldad y a una vida perversa. Dice la Escritura entonces que mentimos, somos mentirosos y no practicamos ¿qué? La verdad. Necesitamos practicar la verdad. Yo confío que Jesús es Dios, necesito practicar la verdad. Yo confío que Jesús es creador, necesito practicar la verdad. Yo confío que Él es la fuente de mi vida eterna, debo practicar la verdad. Yo confío que Él es mi luz, debo practicar la verdad. Y miren lo que dice el versículo siguiente, el verso 7. Pero si andamos en luz, es decir, vivimos, nos comportamos, nos conducimos de acuerdo a lo bueno, lo verdadero, lo puro, lo santo, lo confiable, como Él está en luz, entonces ¿cuál debe de ser el resultado de alguien que confía en Jesús que está en luz? Dice, entonces tenemos comunión unos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos comunión unos con otros. Esto quiere decir que tenemos una buena relación, un buen trato, un trato de amabilidad los unos con los otros. Si tú que vienes esta tarde y eres un esposo, un papá en casa y dices que tú andas en la luz, pero no tienes buena relación, no tienes un buen trato, no tienes amabilidad con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, pues solo son palabras. Porque aquí dice que el que anda en la luz tiene comunión, ¿qué? Los unos con los otros. Repito, ¿cuántos quieren aprender por qué debemos de confiar en Jesús? Ya va reduciéndose. Usted debe de confiar, yo debo de confiar en Jesús. Y si confío en Jesús que es mi luz, entonces debo de vivir, debo de comportarme, debo de conducirme de acuerdo a la luz. Ahí está muy claro, lo dice la palabra de Dios. En primera de Juan 4:20, mire, confirmando esto, primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Jesús, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice que es? A ver, dígalo fuerte, ¿qué dice que es? ¿Tienen miedo de hablar o qué, hermanos? Bueno, es que es lo que dice la Escritura. Si alguien dice que ama a Jesús, Jesús es Dios. Si alguien dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un... Si tú y yo aborrecemos, somos mentirosos. Eso es lo que dice la Escritura. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto no es posible. Vamos a la quinta razón. Me quedan 3. Quinta razón. Voy a leer Lucas 1:30. Cuando el ángel anuncia a María el nacimiento de Jesús, la concepción de Jesús, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo llamarás su nombre? Jesús. Y Jesús significa Jehová es Salvador. Jesús significa el Salvador.
Y aquí es donde saco la quinta razón. ¿Por qué debemos de confiar en Jesús? Porque Él es nuestro Salvador. ¿Por qué debemos de confiar en Jesús? Porque Él es nuestro Salvador. Jesús, mis queridos hermanos, se dispuso a venir y a someterse a un cuerpo humano. Se hizo pobre cuando Él era rico en los cielos, y todo para salvarnos. Todo para hacernos ricos a ti y a mí, espirituales. Y esta es una riqueza espiritual. ¿Cuál es una riqueza espiritual? Que usted y yo confiemos en Jesús. Eso es ser ricos espiritualmente. Jesús aceptó el reto de hacer a un lado su posición, su gloria, sin dejar de tenerla, y aceptó el ropaje de nuestra humanidad, todo con un solo propósito: salvar a los hombres de sus pecados, salvarnos. Y por esta obra tan maravillosa, mis hermanos, los que hemos creído en Él, ahora podemos experimentar una serie de cosas maravillosas. Por eso debemos de confiar en Jesús, porque Él es nuestro Salvador. La salvación de Jesús, mis hermanos, es tan grande porque en primer lugar solamente procede de Dios. La salvación solamente viene ¿de quién? Nadie puede tenerla por sus propios esfuerzos, solamente viene de Dios por medio de Jesús. La salvación de Jesús es grande porque Él pagó un precio muy grande para obtenerla. ¿Cuál fue? Su sacrificio en la cruz, su sangre derramada. Por eso, mis hermanos, debemos de confiar en Jesús. La salvación de Jesús es grande porque mire, ¿qué obtuvimos por la salvación? Por la salvación fuimos justificados. Por la salvación fuimos redimidos. Por la salvación fuimos regenerados. Por la salvación fuimos reconciliados. Por la salvación fuimos santificados y seremos glorificados. Por eso debemos de confiar en Jesús. La salvación de Jesús es grande porque es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que su salvación es para todos los que crean en todo el mundo. Es para todos. La salvación de Jesús es grande porque es única. La salvación de Jesús es grande porque su duración es eterna. La salvación de Jesús es grande porque vino personificada en la persona de Jesús. La salvación de Jesús es grande porque al final seremos conformados a la misma imagen de Jesucristo. Por eso debemos de confiar en Él. No hay otro que te ofrezca la salvación. No hay otra persona que te pueda ofrecer. El único que te puede dar la salvación se llama Jesús. ¿Se fija? ¿Por qué debemos de confiar en Jesús? Porque Él es Dios, porque Él es el Creador, porque Él es nuestra vida eterna, la fuente de esa vida. Él es nuestra luz, Él es nuestro Salvador. Sexta razón, ¿por qué debemos de confiar en Jesús? Juan 6:35, esta es otra razón por qué debemos de confiar en Jesús. Dice aquí, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Mire, así como el maná que Moisés recibió de Dios en el desierto para salvar al pueblo en medio del desierto para no morir, así Jesucristo es el verdadero pan del cielo que ha descendido para salvarnos a usted y a mí, para sostenernos, para darnos vida espiritualmente. Nadie de nosotros puede vivir espiritualmente sin el alimento que es Jesucristo, su palabra. Usted y yo necesitamos entender que debemos confiar en Jesús porque es nuestro alimento espiritual. Esta sería la sexta razón. Por eso debo de confiar, porque es mi alimento espiritual. Es por ese alimento espiritual de Jesús que puedo aprender a vivir una vida distinta, una vida diferente. Por eso Jesús
advirtió en uno de los evangelios que usted y yo debíamos de trabajar y trabajar afanosamente, no por el alimento físico, sino por el alimento espiritual. Fíjense, es increíble. A veces alguna persona puede estar más enfocada en el trabajo físico, 24 horas, muchas horas ahí trabajando, pero ¿cuánto tiempo dedicas al alimento espiritual? ¿Qué es más importante? ¿Qué es para siempre? El alimento físico es temporal, mis hermanos, es pasajero. En 1 Timoteo 4:6 dijo Pablo esto a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, que es la doctrina sana, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vea lo que va a suceder si usted pone su confianza en Jesús como su alimento espiritual. ¿Qué va a pasar? Una persona nutrida, alimentada de las palabras de Jesús, será una persona que va a enseñar lo correcto y no el error. Una persona nutrida, alimentada de las palabras de Jesucristo, se va a enfrentar a problemas, a situaciones difíciles, pero siempre va a encontrar la puerta, la salida, la solución a cada situación. Una persona nutrida, alimentada de las palabras de Jesucristo, sabrá diferenciar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Una persona nutrida, alimentada de las palabras de Jesucristo, sabrá conducirse correctamente, no solo en la iglesia, sino principalmente en su casa, en su trabajo, en la calle, donde ande, va a saber conducirse correctamente. Una persona nutrida, alimentada de la palabra de Jesucristo, seguro será una persona vencedora. Yo una vez aconsejé algo a alguien que venía y me dijo, porque yo lo aprendí del hermano Pablo hace muchos años, Pablo Hunter. Entonces alguien a veces ha venido a consejería y viene todo desanimado, triste, y le dije: mira, hermano, te voy a dejar una tarea, y hoy se las encomiendo a ustedes como iglesia. Pero cada vez que usted esté desanimado, cada vez que usted se sienta así como que las fuerzas se le acaban, sálgase a la calle y predique el evangelio a una persona. Hágalo. Hágalo, de verdad, practique eso. Salga y predique la palabra de Dios, y cuando usted regrese a su casa me dice cómo regresa. ¿Sabe por qué? Porque usted está confiando en esa palabra, en ese alimento espiritual, y no en su situación. Hágalo y usted se va a dar cuenta cuánta victoria usted va a tener. Yo lo aprendí hace muchos años, y cada vez que había un desánimo lo hacía, y el Señor traía la victoria a mi vida. Por último, ¿por qué debemos de confiar en el Señor Jesucristo? Casi nada, mis hermanos. Dice la Escritura, Lucas 6:46, ¿por qué debemos confiar en el Señor Jesús? Lucas 6:46, ¿lo tenemos? Dice ahí: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 7. ¿Por qué debemos de confiar en el Señor Jesucristo? Porque Él es nuestro Señor. Él es tu Señor. Y como Señor es el amo de nosotros. Como Señor es el dueño de nuestras vidas. ¿Jesús es tu Señor? ¿Jesús es tu Señor? Él es el amo de tu vida. Él es el dueño de tu vida. Y como amo y dueño de tu vida y de la mía, ¿sabes qué es lo que nos demanda? Que tú y yo hagamos su voluntad. Por eso debemos de confiar en Él. Confiar en Jesús, mis hermanos, una manera de demostrarlo como su discípulo, es obedeciéndole a Él de todo nuestro corazón. El cristiano debe conocer que su máxima tarea en la tierra, mis hermanos, es hacer la voluntad de su Señor, es hacer la voluntad de Dios.
Eso es lo que debemos hacer. Usted y yo debemos confiar en Jesús. Y déjeme terminar por último con esto. Hemos aprendido entonces, ¿por qué debemos de confiar en Jesús? ¿Por qué debemos depositar nuestras vidas en las manos del Señor Jesús, sea cual sea nuestra situación? Yo te pregunto en esta noche, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo estás? ¿Estás en luchas? ¿Está alguien en dificultades? ¿Estás pasando por algún momento difícil en tu familia y no sabes qué hacer? ¿Tienes algún problema de un hijo que a lo mejor se ha vuelto rebelde, se ha descarriado y antes venía a la iglesia, ahora ya no quiere saber nada? ¿Te encuentras en una situación así? ¿Te encuentras pasando por alguna enfermedad y te has desanimado? ¿Te sientes debilitado en la fe y no sabes qué hacer ante esta situación? Tu problema no lo has podido entender y ya te sientes muy, pero muy cansado. Si tú eres una persona así, yo te invito en esta noche, ponte de pie. Gracias, Señor. Ahora, si tú eres una persona que a lo mejor no estás en problemas, a lo mejor no estás en situaciones difíciles, pero eres una persona que has dicho que confías en Jesús, pero realmente no has demostrado que confías en Jesús, yo te animo, ponte de pie y vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor, Señor, necesitamos aprender a confiar en ti. Y hoy hemos aprendido por qué lo debemos hacer. Hoy hemos aprendido por qué debemos poner toda nuestra confianza en ti. Tú nos has enseñado, cierre sus ojos y levante sus manos. Y dígale al Señor ahí en su lugar, tú nos has enseñado en esta noche, ¿por qué debo de confiar en ti? ¿Por qué debo de poner toda mi vida en tus manos? Simple y sencillamente porque tú eres mi Dios. Simple y sencillamente porque tú eres mi creador. Simple y sencillamente porque tú eres la fuente de la vida eterna. Porque tú eres mi luz, porque tú eres mi salvador, porque tú eres mi alimento espiritual y tú eres mi Señor. Hable con el Señor, levante su voz y dígale en este momento al Señor, Señor, te necesito. Señor, quiero cambiar de esa posición donde hablo de Cristo, pienso en Cristo, pero a la hora de enfrentarme ante una situación, sea la que sea, pareciera que me he olvidado de quién eres tú. Pero Señor, que esta palabra que he escuchado en esta noche, que es tu palabra, que eres tú, permíteme aprender a conocerte cada día más y a depositar toda mi confianza en ti. ¿En quién más podría confiar, Señor? ¿En quién más podríamos confiar? ¿Podríamos confiar en la seguridad de nuestros gobiernos? No. ¿Podríamos confiar en la seguridad de nuestra moneda? No. ¿Podríamos confiar, Señor, en la seguridad de un buen trabajo, un buen salario? No. ¿Podríamos confiar quizás, Señor, en tener un buen techo? No, Señor, en quien debemos de confiar es en ti. Y hoy en esta noche rendimos nuestras vidas ante ti. Dígaselo. Mientras entonamos este canto, usted dígale al Señor, Señor, confío en ti, Señor. Confío en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor, confiamos en ti. ¿En quién más podríamos hacer? Gracias, Señor.
Oh Jesús. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Vamos, dile: y yo confío en ti, yo confío en ti. Creo en tus palabras y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Dile: yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Vamos, dígaselo fuerte. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor. Confiamos en ti y hoy sabemos por qué lo hacemos. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Bueno, buenas noches, hermanos. Voy a pedirle que abra su Biblia en Mateo 16, verso 13, por favor. Vamos a leer el texto de donde vamos a tomar la base del mensaje de esta noche. Seguimos con la serie La vida y los milagros del Señor Jesús. Y dice Mateo 16, 13, ¿lo tenemos todos? Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo quiero hablarles un tema, mis hermanos, que creo es muy necesario, es muy importante, y durante el transcurso de la adoración el Señor estuvo como ya sembrando anticipadamente de la conducta, problemas emocionales, problemas mentales que tienen que ver con la ansiedad. Aún dentro de la misma iglesia hay estos problemas, y es importante dar el énfasis de confiar en Jesús. Por lo general, mis hermanos, la gente piensa que una persona, fíjense bien, no puede ser feliz, dichosa por tener una aflicción en su vida.
Hay gente que así cree, así piensa. O incluso llegan a pensar que por encontrarse en un día con mala suerte. ¿Ha escuchado gente hablar de esto? Eso piensa la gente. Días de mala suerte, tiempos de mala suerte. Otros piensan que por estar pasando por una desgracia o por tener disturbios emocionales, se ha desarrollado inclusive toda una filosofía de la vida según la cual en el mundo todo dolor es malo y debe de eliminarse. ¿Ustedes creen esto? No, la Biblia no nos enseña eso. El hecho es, mis hermanos, que aún dentro de la iglesia, muchos estamos creciendo, no enfrentándonos a los obstáculos, sino tratando de huir de ellos. Y debemos aprender, usted y yo, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, si confiamos en Jesús. Por eso el tema es ¿por qué debemos de confiar en Jesús? Así que usted y yo debemos aprender a enfrentar el dolor, sea físico, sea emocional. No debemos tener temor a la vida. Hay personas que tienen temor a la vida aún dentro de la misma iglesia. Hay personas que inclusive tienen temor a casarse. Es que a lo mejor no voy a poder con mi matrimonio. Es que a lo mejor no voy a poder darle a mi esposa, a mi futura esposa, lo que ella necesita. Y por temor están pensando ya adelantándose a muchas cosas, cuando lo que se necesita es confiar ¿en quién? ¿En quién? En Jesús. Jesús es Dios, claro. Ahora, fíjense bien, en la actualidad existen muchos problemas entre los cristianos. ¿Por qué? Porque hablamos muchísimo de Cristo. Los cristianos hablamos muchísimo de Cristo, ¿sí o no? ¿De quién más debemos de hablar? Somos cristianos, debemos hablar de Cristo. Pero a la hora de la hora, a la hora de los problemas, a la hora de las luchas, a la hora de las circunstancias difíciles, parece que no se le conoce a Jesús. Porque muchos actúan como si no supieran quién es Jesús. Y por lo tanto no confían en Él, ni confían en su palabra. En los dos pasajes que leímos al inicio, fíjense bien, nosotros podemos ver en el primer pasaje que la gente, aunque habían sido testigos de muchas maravillas, señales, milagros que Jesús había realizado, no tenían un concepto claro de quién era Jesús. Y por eso Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Le dieron una respuesta a Jesús, pero luego Jesús fue al corazón de ellos, a sus discípulos mismos, como lo hace esta noche a cada uno de nosotros. Y Jesús nos pregunta a nosotros que quién es Él para nosotros, quién es Jesús. Y vemos a Pedro dar una respuesta tremenda, ¿verdad? Pedro junto con los demás discípulos dijeron: Señor, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego en el otro pasaje dijo Pedro: ¿a quién iré? Esa semilla en sus mentes, en sus corazones. Vamos a hablar hoy acerca de por qué debemos confiar en Jesús. ¿Por qué debemos confiar tú y yo en Jesús? Hay otro pasaje que quiero leerlo rápidamente en Juan 6:66, que dice así: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12 discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, note lo que dice aquí, que es similar a lo que Pedro confesó allá por segunda ocasión. Dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ambos pasajes, mis hermanos, que acabamos de leer, nosotros vemos el por qué debemos de confiar en Jesús, pero también vemos el por qué muchos no lo hacen. Hoy, mis hermanos, ante tantos problemas, porque estamos en una generación, en una época con muchos problemas,